a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio especial de nuestro podcast Entre Saumerios y Sangrías, un choque entre dos medicinas. Somos el equipo 2 y pues vamos a hablar sobre un tema referente pues a cómo la colonización en sí pues impactó y transformó pues el cuidado de la salud y pues el conocimiento médico a través de pues los 3 siglos previos a la independencia de México. Yo soy Concepción Estefanía Paz Miguel con el número de lista 33 y seré su presentadora. Y pues me complace pues guiarlos a través de este tema tan interesante y pues poco explorado. Y con ello me acompañan mis compañeros Pérez Vargas Jessica Daniela con el número de lista 35, Hernández Sánchez Gabriela de la Luz con el número de lista 26, Martínez García Reina del Carmen con el número de lista 28, Ventura Morales Dana con el número de lista 45, Ángel García Vianney Yaretsi con el número de lista 5, Gómez Castellanos Edgar Gabriel con el número de lista 20, Ceballos Escárraga Romina con el número de lista 10. Y bueno, pues a lo largo de este podcast pues cada uno de nosotros va a abarcar pues aspectos claves referente pues al sistema de la salud en la época prehispánica, que sería pues de los indígenas, nuestros ancestros, y pues la época colonial, que pues ya sería cuando los españoles, los colonizadores, pues conquistaron pues el territorio mexicano. Y pues abarcaremos temas desde las prácticas pues indígenas más arraigadas hasta pues la imposición del modelo europeo. Esto pues en base al ámbito médico. Y pues vamos a pasar por el impacto de las epidemias, la fundación del protomedicato y pues expondremos y a la vez reflexionaremos sobre el conflicto de estas dos formas muy distintas de entender la salud. Nosotros como equipo creemos que en sí la conquista no solo representó como una imposición política y militar, sino también como un cambio más profundo en tanto pues en el modo de entender, practicar y pues controlar la salud. Nosotros consideramos que en sí este cambio pues trajo consigo tanto pérdidas de saberes ancestrales como pues de estructuras como pues en sí de ese conocimiento, ¿no? Y pues también trajo como la instauración de pues nuevas estructuras que en sí influyen pues actualmente en la edad moderna, ¿no? Pues en el ámbito del cuidado médico. Y bueno, pues acompáñanos en este recorrido histórico para descubrir cómo pues en sí el choque de culturas también transformó la medicina, los saberes y el cuidado del cuerpo. Desde los tiempos prehispánicos, el concepto en sí de la salud para los pueblos originarios de México no solo se concebía en sí como solamente un simple asunto físico, sino también esto pues era algo más complejo, porque para ellos y también involucraba pues no solamente el cuerpo, ¿no? Sino también la mente y pues el espíritu, o sea, el alma. Y pues esto era pues profundamente conectado pues con la naturaleza, su entorno, y pues para ello tenían pues personas capacitadas para curar a los enfermos, a las personas, y estos eran pues curanderos, pero anteriormente pues se les conocía como los tizil, los cuales desarrollaban pues un papel fundamental y pues central en la comunidad. Exacto, Connie. En algunas culturas indígenas de Mesoamérica, la salud no solo se entendía como la simple ausencia de la enfermedad, sino como un equilibrio entre el cuerpo, el alma, la comunidad y la naturaleza. Todo estaba conectado, lo físico, lo emocional, lo espiritual e incluso lo cósmico. La figura de Tzitzil, por ejemplo, era un médico sacerdote que no solo curaba, sino que también realizaba rituales a través de sueños o señales divinas. Ellos usaban plantas medicinales y temazcales, también masajes y limpias, y veían la enfermedad como un desequilibrio o incluso una señal de que alguien había roto una norma social o espiritual. Y eso que mencionas también es muy importante, ya que nos demuestra que la medicina
no era primitiva como muchas personas suelen decir, sino que era sumamente compleja y ligada a la cosmovisión. También era muy organizada, cabe recalcar. Y no sé, por ejemplo, el uso del temazcal, que es como una cabina de sudor, yo siento que es como un sauna, no era solo usada con fines de higiene, sino que también tenía un propósito espiritual y terapéutico. De hecho, también es pues increíble e interesante ver cómo este enfoque tanto comunitario como espiritual de lo que tenían pues los pueblos originarios es tan distinto pues al modelo europeo que pues llegó después, ¿no? Que se impuso, más bien dicho. Y pues antes de saltar a todo esto, también hay que pues reconocer principalmente que estas prácticas no solo pues sobrevivieron durante siglos, sino que pues muchas de ellas pues se siguen usando en la actualidad y pues siguen pues vivas hoy en día. Sí, pero todo cambió radicalmente con la llegada de los españoles. Ellos trajeron una medicina totalmente distinta, basada en la teoría de los 4 humores y centrada en el cuerpo como un sistema separado del alma. Además, trajeron una jerarquía muy marcada: médicos, cirujanos, boticarios y, claro, la autoridad de la iglesia. Y lo más fuerte fue que desde el inicio hubo una descalificación de los saberes indígenas. Se les veía como supersticiones o brujería. Se prohibieron prácticas, se destruyeron códices y se persiguió a los tixil. La medicina indígena fue reprimida, aunque en la práctica muchas comunidades la siguieron usando de forma clandestina. Sí, pero también hay que hablar del sincretismo. Aunque hubo mucha represión, no fue una eliminación total. En algunos casos, obviamente, hubo una mezcla de prácticas. Por ejemplo, se incorporaron plantas indígenas a los recetarios europeos, o incluso en algunos hospitales coloniales se permitía el uso de ciertos remedios. Esos podrían ser los más populares, como tés, hierbas y esas cosas, infusiones. Y eso se conecta con una pregunta muy importante. ¿Realmente se respetaron las prácticas indígenas? La verdad es que en términos institucionales no, pero en la vida cotidiana se sobrevivieron y la medicina tradicional resistió, se transformó y se encontraron formas de mantenerlas vivas hasta el momento de la colonia. Bueno, y esto no solo muestra pues la fuerza que tuvieron los pueblos originarios, ¿no? Sino pues desde pues lo más cotidiano, sino también pues la voluntad de resistirse ante ello, ¿no? Que pues fue desde el cuidado del cuerpo y pues del alma, de que pues ellos estaban muy arraigados con esas ideas y pues supieron resistirse. Y pues en sí, en medio de pues de todo eso, de esa lucha, de ese resistir, pues también llegó pues una crisis más fuerte, las cuales pues en sí fueron las epidemias. Las epidemias fueron brutales, la acabaron con miles y miles de personas en muy poquito tiempo. Por ejemplo, la viruela, el sarampión, la gripe, todo eso atacó muy feo a los pueblos originarios. Y pues claro, como no existía el conocimiento bacteriológico que se tiene ahora, no se pueden hacer que vacunas, medicamentos, cuarentenas para esas enfermedades, pues buscaban explicaciones religiosas o morales, como decir que era un castigo divino o que los indígenas eran más vulnerables por su pecado, pero no era eso, simplemente era que como las enfermedades no eran originarias de ahí, no tenían las defensas adecuadas para defenderse de esas enfermedades. Entonces, claro, como no pueden explicar eso, decían que era un castigo divino y así. Y eso generó mucho miedo y reforzó la idea de que la medicina indígena no servía. Se empezó a centralizar el poder médico en manos de los españoles y se impulsó en las instituciones como los hospitales, que muchas veces en realidad en vez de curar eran espacios donde nada más le daban cierto control para que no hubiera una sanación. Aunque también hay que decir que los hospitales no eran como los de hoy en día. Muchos eran fundados por órdenes religiosas y tenían una función más caritativa. Recibían pobres, indígenas y esclavizados, y a veces únicamente les daban alimentos y los trataban de basar en sus rezos y con eso. Y sin embargo, incluso en esos espacios se seguían usando remedios tradicionales. Las curanderas seguían activas, a veces como empleadas de esos hospitales. Así que el sincretismo también se dio desde abajo por necesidad.
Y es ahí donde entra pues también el tema pues de el control médico institucional, ¿no? Que no solo trataba como que de curar, sino pues también era como algo más profundo, pues esto también se trataba de quién tenía el derecho de curar. Exactamente, a mediados del periodo virreinal se creó el protomedicato, que era una institución que se encargaba de regular el ejercicio de la medicina. Su función era certificar a los médicos, cirujanos, boticarios y parteras. Se aplicaba un examen y si se aprobaban se tenía una licencia oficial. El objetivo era evitar que gente sin preparación pusiera en riesgo la salud pública, pero también era una forma de excluir saberes no europeos, porque claro, que nadie que fuera indígena podía acceder a este sistema de certificación. Y además, el protomedicato vigilaba farmacias, inspeccionaba hospitales e imponía sanciones. Era una forma de imponer control total. Pero otra vez, eso no impidió que en muchas comunidades siguiera habiendo curanderos y parteras que nunca pasaron por un examen. Sí, aunque igual había quienes intentaban adaptarse. Por ejemplo, algunos mestizos y criollos aprendían cosas de ambos mundos. Pero en general la medicina se volvió una herramienta de poder y pues quienes quedaban fuera de esta como estructura oficial eran vistos como ilegítimos, ignorantes, incluso hasta como una amenaza, ya que a la gente que sabía de medicina con plantas, hierbas y así, se les acusaba de incluso brujería solo por saber hacerse un té para un dolor de estómago, para un dolor de cabeza. Ya te consideraban un peligro. Bueno, y esto también abre la pregunta de qué tanto se medicalizó el poder y cómo se usaba pues el poder que tenían ellos sobre el control del cuerpo como una forma, por así decirlo, de un control social hacia pues los indígenas, hacia pues las personas en sí, ¿no? Pero pues bueno, en medio de todo esto, ¿ustedes qué creen? ¿Que hubo pues alguna ganancia real o que fue solo una pérdida? Yo creo que hubo una pérdida enorme en términos de saberes ancestrales, sí, pero también hay que reconocer que la medicina europea trajo avances técnicos, sobre todo hacia el fin del periodo colonial. Se desarrollaron cátedras, se institucionaron las enseñanzas médicas. Pero también podríamos preguntarnos si esos avances no pudieron haberse complementado unos con otros, es decir, estos con los saberes indígenas, o sea, porque siempre tuvo que ser mejor uno que el otro. Todo el problema fue la imposición. Si se le hubiera reconocido la medicina indígena como válida, tal vez el día de hoy tendríamos un sistema de salud más integrador y no tan eurocentrista. Y de hecho muchas comunidades siguen recurriendo a la medicina tradicional, no como un acto nostálgico, sino porque responde a sus realidades, a sus formas de ver el mundo. Así que la medicina nunca murió, ese tipo de medicina nunca murió. Se adaptó, resistió y sigue viva. Así es, y justo retomando eso, aunque hoy predomina la medicina occidental, lamentablemente muchas personas siguen sin acceso a esta, sobre todo en las zonas rurales donde predomina la pobreza y la escasez de recursos para las personas que viven en las mismas. Ahí la medicina tradicional no es una opción cultural, es la única opción real, ya que es más fácil para ellos conseguir como sustento en la medicina natural, que es algo que tienen más fácil que una medicina propia de los estudios de medicina. Además, aunque oficialmente hay un reconocimiento por parte del sistema de salud hacia estas prácticas, en la práctica hay una actitud ambivalente. Muchos profesionales la desprecian o la consideran menos científica, ya que pues al final del día es una medicina que viene directamente de la naturaleza y no de un estudio de un tiempo largo. Por eso los médicos no la consideran un tipo de medicina, sino es más como un remedio para las personas de escasos recursos o un remedio más rápido si en el momento no tenemos un lugar cerca para conseguir. Y es que ahí está el problema de fondo, ¿no? El sistema no logró integrar verdaderamente los saberes tradicionales en su estructura. O sea, no se trata solo de tolerarlos, sino de entenderlos como parte legítima del cuidado de la salud.
mejor es una forma de como automedicarse para tener una recuperación a lo mejor más rápida, y como lo expliqué anteriormente, si en el momento no se cumple con una medicina en el momento. Entonces esta se da mucho en las zonas rurales, como ya lo mencioné, incluso en contextos urbanos llega a darse, y eso debería ser visto como una fortaleza del sistema, no como tal como una amenaza o una rareza, ya que es algo que siento yo que a lo largo de la historia del universo y de las personas, desde que aparecieron nuestras generaciones, se puede llevar a cabo, ya que es también para nosotros aprender a curarnos o mejorarnos, no necesariamente con algo que al final del día contiene. Bueno, y todo esto nos lleva a reflexionar todo lo que aprendimos hoy, de que pues en sí la historia de la medicina en México no es homogénea ni lineal, sino es una historia pues de choque entre sí, ¿no? Que también muestra pues resistencia, diálogo y sobre todo adaptación y perseverancia, pues estos pueblos originarios gracias a eso de pues mostraron resistencia, podemos pues conocer algunos pues propiedades medicinales que tienen pues las plantas hoy en día, y pues también nos podemos atender gracias a ello, ¿no? Y no necesariamente ir a una farmacia a comprar algún medicamento o al doctor, sino tú pues también puedes como que hacerte un té con cierta planta que pues te ayuda como que a aliviar pues lo que tengas, ¿no? Y esto es gracias a los saberes ancestrales que pues nos pasaron nuestros pues ancestros, ¿no? Y bueno, esto también es importante, el entender cómo la conquista pues transformó el cuidado en sí de la salud, porque pues esto nos ayuda a ver cómo el cuerpo también fue un territorio colonizado, porque al hablar de la conquista, al escuchar sobre esto, siempre nos hablan sobre o pensamos de que pues cuando el territorio fue colonizado y que nos los quitaron, la imposición pues de ideas de religión y pues sobre todo de pues cambios estructurales sociales, ¿no? Y pues lo vemos todo desde un ámbito político, social y pues religioso, pero no lo vemos solamente desde otras perspectivas. Entonces eso también es importante, verlo desde otras perspectivas, y en este caso lo estamos viendo desde pues el ámbito médico, el cómo fue esto, ya sea que nos ayudó para lo que pues hoy sabemos hoy en día de medicina y pues avances medicinales, avances ya más profundos, ¿no? Y pues eso. Entonces, estos saberes que tenían nuestros ancestros, los cuales pues eran ciertas formas de sanar, de parir, de envejecer y pues de morir, pues con esto nos podemos dar cuenta que fueron pues reguladas y que era un sistema que en sí privilegiaba ciertos saberes y silenciaba a otros, y pues esto en sí pues es pues discriminatorio, ¿no? E injusto, lo cual pues al mismo tiempo pues reflexionamos y pues sobre en sí la necesidad de revalorar lo que históricamente pues ha sido marginado, porque pues actualmente se ve como algo no tan mal visto, pero pues prefieren la medicina moderna sobre pues la medicina tradicional, o algunos incluso pues comparten ideas, o sea, las cuales pues también son respetadas, ¿no? Porque cada quien tiene sus opiniones, pero pues tienen ideas así como de ideales, de que no, es que esa medicina tradicional no sirve, que o sea, es mejor la medicina moderna, pero pues al final de cuentas ambas tienen el mismo propósito de sanarte, de ayudarte. Entonces pues ya cada quien, porque por ejemplo algunas de las ventajas de la medicina tradicional es que no necesariamente tienes que ir como a una farmacia o ir al médico para que te recete, porque pues hay medicamentos que en sí pues no te los pueden dar en la farmacia al menos de que tengas una receta, ¿no? Entonces con esto pues en la medicina tradicional solamente involucra pues plantas medicinales, ¿no? Que tienen pues propiedades que te ayudan pues a cosas en específico. Por ejemplo, es el romero, que te ayuda pues al dolor de estómago, y otro es la albahaca, que te ayuda pues al
dolor de cabeza. Entonces también hay muchas otras plantas que te ayudan en cosas en específico, o algunas tienen hasta propiedades similares o repiten cosas. Entonces tú puedes encontrar eso mismo pues en tu entorno, incluso plantarlo, y no necesariamente tienes que ir, pues como les digo, a la farmacia. Ya tú pues ahí agarras y te haces un té y ya te ayuda a calmarte, pues entonces pues eso. Entonces pues en sí debemos de ver y saber que la medicina tradicional no es un vestigio del pasado, sino pues es una estrategia que aún sigue viva, porque las podemos ver aún en comunidades rurales, en los pueblitos ahí alejados de la ciudad, porque pues hoy en día en la ciudad no se ve tanto, pues como les digo, se van mejor al médico, cosas así. Entonces esto pues está profundamente conectado con nuestra identidad, con la comunidad en sí y pues el territorio, y con nuestros ancestros sobre todo. Entonces pues les invitamos a reflexionar y pues a investigar un poco más sobre pues la medicina tradicional. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este viaje entre saumerios y sangrías. Hasta la próxima.